Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos al Ven Sígueme Express. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente domingo. Ya saben que los invito a suscribirse. Les quiero invitar a que desde ahora en adelante también nos puedan seguir en las redes de Central de Jóvenes, donde este contenido del Ven Sígueme Express será en 1 minuto. Si quieres ver la versión larga, que es de 10 minutos como esta, la puedes encontrar aquí y igualmente puedes ir y ver la versión de 1 minuto, así que allá te espero. Y sin más preámbulos, veamos lo que el Ven Sígueme trae para nosotros esta semana. Primero, Jesús es mi Rey. Esta semana empezamos con la semana del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Estaremos viendo muchísimo contenido. Les voy a decir lo que vamos a ver esta semana. Vamos a ver Mateo 21 al 23, vamos a ver Marcos 11, Lucas del 19 al 20 y Juan 12. Hay bastante por abarcar y es que vemos cómo todos los apóstoles y todos los escritores están uniéndose para dar una recopilación de esta semana tan importante en la vida del Salvador. Y vemos cómo Juan se une a todo esto de una manera sinóptica, dando cosas más claras y puntuales de los temas de lo que está sucediendo aquí. Así que por esta razón vamos a iniciar con Juan capítulo 12. Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, a quien había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y se los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Quiero darles un poco de contexto de lo que está sucediendo acá y por qué específicamente me gustaría que pudiéramos iniciar con esta historia. En este Ven Sígueme vamos a ver dos historias diferentes, dos fragmentos de la vida del Salvador diferentes. Y en esta vamos a poder aprender bastante de ti y de mí. Y en la siguiente vamos a reconocer un milagro que seguramente ni tú ni yo habíamos reconocido antes. Así que estén listos, hermanos. Pero demos un poco de contexto acerca de lo que está sucediendo acá. Jesucristo vuelve y se reúne con Marta, María y Lázaro, sabiendo lo que implicaba que Él estuviera con ellos. Las personas querían matarlo y querían tomar a Jesucristo porque había revivido a Lázaro. Pero nuevamente se reúne con ellos. Y creo que en son de agradecimiento, Marta, María, Lázaro están colocando toda su atención en el Salvador. Así que el versículo 3 dice que María toma un perfume de mucho precio. Vamos entonces a la historia de Betania. Cuando nosotros vemos la palabra Betania o Bethany, como es en inglés, en hebreo, el significado de esta palabra significa casa de pobre o también significa casa de aflicción, lo que significa que podemos entender que las personas que vivían aquí de mucho dinero no eran. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Pero dijo esto, no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, teniendo la parte de Judas, veamos y desmenucemos estos versículos viendo por qué Judas estaba colocando tanta emoción en esto, porque se sentía tan frustrado porque María había utilizado este perfume de gran precio en los pies del Salvador. Los denarios en este tiempo eran bastante importantes para la gente. Ahora, una persona, y empiecen a imaginárselo, una persona que trabajara 12 horas al mes ganaba un denario, o sea, 12 horas al día aproximadamente ganaba un denario. Así que básicamente María estaba gastando 300 días de salario de una persona. ¿Cómo se le ocurría a María hacer esto? Para los ojos de Judas esto no se entendía. El versículo dice que Judas era un ladrón. Y esto lo podemos entender porque posteriormente él entregaría al Salvador por unos cuantos pesos. Así que en su corazón solo estaba la avaricia, el poder sentir que si él tomaba ese perfume se hubiera podido volver rico. ¿Cómo lo gastan en los pies de este que se dice ser el Salvador? Esta primera historia y esta primera parte de la vida de Jesucristo nos permite preguntarnos, ¿cómo yo mostraré el amor por Jesús? ¿Pensaré en cuánto más provecho puedo sacar para mi vida? ¿O cuánto puedo hacer por el Salvador? ¿Cómo le demostraré hoy al Salvador que yo le amo, sin importar lo que otros digan, sin importar las acusaciones, sin importar las críticas, sin importar mis propios prejuicios? ¿Cómo yo le demostraré al Salvador que le amo sobre todas las cosas, aún el dinero y aún
mi hombre natural. Y muy bien, vamos a saltar a otro punto de la historia y vamos a irnos a Mateo 21. Aquí vamos a empezar a ver un milagro que hasta que no lo estudié, queridos hermanos, no lo pude identificar. Parecía que solo eran versículos más que aportaban contexto e historia, pero en realidad podemos encontrar milagros. Y así pasa cuando escudriñamos los versículos. Así que vamos a empezar. El Salvador llega al Monte de los Olivos y les dice a sus discípulos que vayan por un asna. Realmente no sabemos si era un asna, si era un burro, si era una mula, pero encajaba en uno de estos animales. Así que dice que vayan por esta asna. Parece que el Salvador no tenía o no había comprado un animal para poder hacer esta entrada a Jerusalén, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Y bien? ¿Pudieron identificar el milagro? Sé que puede ser un poco confuso por ahora, pero les voy a dar un adelanto para que ustedes lo puedan mantener ahí en sus mentes en lo que va de la clase. El milagro de esta parte de la historia no fueron los apóstoles, aunque podrían ser. No fue la familia que dio a los animales, aunque podría ser. No fue el hecho de que Jesucristo entró a Jerusalén, aunque puede ser. Pero hoy nos vamos a centrar en un milagro que parece estar escondido. El milagro es el animal. Y vamos a tener eso en mente. Me gustaría que ustedes pudieran ponerse en los zapatos de estos discípulos. Imaginen que ustedes hoy en día van a una de estas granjas o ranchos y le piden al granjero, a quien administra los animales, que les dé el animal o el burrito o la mula más pequeño que tengan, el que acaba de nacer, y que entonces le pongan mantas y un sillón para que el rey se siente. Y además de esto, vaya en medio de la multitud y camine con el rey. Este burrito seguramente no tenía nada de experiencia, seguramente ni siquiera había salido de su terreno. Si le preguntáramos esto hoy en día a un granjero, seguramente nos diría: esto es imposible, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? Es imposible que un animal como estos pueda hacer tal cosa. Hace unos días escuché a un compañero de Central de las Escrituras hablando acerca de este tema, de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y él decía que una de las cosas que quería hacer era conocer a este burrito. Y sobre todo porque este burrito le permitía demostrarse a él mismo que él también podía lograr cosas que parecían imposibles en sus vidas. Quería tocar este tema con ustedes, porque este milagro nos demuestra que aun cuando se nos diga o sepamos que el camino que llevamos nos colocará en ciertas posiciones o en ciertas formas o en ciertos lugares que no sabemos cómo manejar y que creemos imposibles para nuestras capacidades, si permitimos que el Salvador entre en nuestras vidas, Él dirá: en el tiempo en el que me mantengas contigo, yo abriré el camino para que tú pases y hagas lo que para tus ojos es imposible, pero para lo que en mis ojos es completamente posible. Este burrito era inexperto, pero la gente alrededor gritaba, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aún con todo este ruido, con estas aclamaciones y estas adoraciones para Jesucristo, este burrito logró lo que era imposible, porque con él llevaba al Salvador de este mundo, a quien tiene todo poder. Me gustaría que pudiéramos leer por un momento la escritura que se encuentra en Mosía 3:19. Es una de las escrituras favoritas de mi hermano y cuando preparé esta clase, él me dijo que podía decirla porque tenía mucho que ver. Miren la escritura. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infringir sobre él, tal como un niño se somete a su padre.
Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, esto ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que podamos seguir pensando mucho más en cómo puedo mostrarle mi amor al Señor y también que podamos empezar a ver cómo podemos confiar en Él plenamente para que las puertas se abran en nuestro camino y podamos entrar y encontrar las grandes bendiciones que el Salvador tiene para nosotros. Nos vemos esta noche para nuestra charla dominical y para continuar hablando mucho más de lo que todo este Ven Sígueme trae para nosotros. Recuerden vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Les amo. Bye.